Un perro de guerra no reconoce a su veterano, lo que se revela es extraordinario y conmovedor. Juan respiró hondo antes de cruzar la puerta de su casa. El ambiente era tenso, una mezcla de alegría forzada y tristeza palpable. María lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras Valentina jugaba en la calle, indiferente a su regreso. Cada paso que daba dentro de su hogar se sentía como una traición a quien alguna vez fue y ya no era. La casa, despojada de calor, lo recibió como un extraño. Era su hogar, sí, pero también era un recordatorio del tiempo perdido, las risas evanescentes, la calidez que se había enfriado. El eco de sus recuerdos lo atormentaba. Las batallas a las que había sobrevivido en tierras lejanas regresaban a su mente como sombras malignas. A veces se encontraba en las noches oscuras, empapado de sudores fríos, ahogado entre sus propios pensamientos. La única luz en su vida era la imagen de Tico, su perro de guerra, un amigo leal que le había salvado la vida y que ahora ocupaba un rincón de su corazón. Anhelaba esa conexión, una chispa de alegría que pudiera sacarlo de la oscuridad que lo envolvía. Con determinación, decidió que debía encontrar a Tico, convencido de que ese sería el primer paso para reconstruir su vida. El refugio de animales que había visitado antes de partir al servicio militar era su destino. Al llegar, el tiempo pareciera detenerse, el olor a tierra y el eco de ladrillos resonaban en sus oídos. Vio a otros veteranos, camaradas, buscando consuelo en sus mascotas. Algunos entraban con gesto esperanzado, otros con lágrimas contenidas, todos necesitaban ese abrazo que solo un animal podía ofrecer. La espera se tornó insoportable. Cuando finalmente se encontró cara a cara con Tico, su corazón se detuvo por un instante, pero el momento se llenó de decepción. El perro lo miró con confusión. Juan sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. El vínculo se había desvanecido, y la pregunta empezó a rotar en su mente: ¿qué pasaría si ni siquiera su propio perro lo recordaba? La angustia lo consumía, como si las batallas que había peleado no fueran nada comparadas con esta herida emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada intento fallido, la desesperación aumentaba. Se sentía atrapado en una red de odio y arrepentimiento, remordimientos que le hacían dudar de su valor como padre y esposo. Valentina, al otro lado de la calle, reía despreocupada, mientras él se preguntaba si todavía la conocía. Su propia familia era un laberinto que no sabía cómo cruzar. Las palabras en la discusión con María resonaban dolorosamente, reproches cruzados como balas en una batalla que no había elegido. Metido en sus pensamientos, se encerró en su yo, un hombre desgastado por la guerra, incapaz de encontrar una salida a tanta soledad. La noche llegó sin compasión, y con ella, una nueva carga en su pecho. Juan se sentó en el porche, sintiendo el frío de las estrellas. La esperanza de reconectar con Tico lo asfixiaba, al igual que el temor de pérdida de una hija que apenas lo recordaba. Después de todo, podría algún día regresar a ser el padre que Valentina necesitaba. La incertidumbre lo atormentaba sin clemencia, y la lucha entre su pasado y su deseo de un futuro lleno de amor lo mantenía despierto. Había perdido ya todo chance de redención. En el silencio que lo rodeaba, se formuló una única pregunta: ¿habría alguna forma de sanar tanto su corazón como esos lazos desgastados con su familia? La respuesta, un laberinto sin salida, lo empujó a buscar respuestas en un lugar incierto. La mañana siguiente, Juan se despertó con un rayo de sol filtrándose entre las cortinas ajadas. Su mente seguía atrapada en la confusión de la noche anterior. Decidido a no dejarse consumir por la desesperanza, se levantó con un objetivo claro: debía reencontrar su propósito. El eco de las risas de Valentina resonaba en su mente, un estímulo que lo impulsaba a enfrentar sus demonios. Miró por la ventana y vio a su hija jugando. Su risa inocente era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía recuperar. Sin embargo, la imagen de Tico todavía pesaba en su corazón, como un ladrón que había robado la conexión que anhelaba. Consciente de que no podía regresar a la normalidad sin primero sanar sus propias heridas, se prometió que hoy abordaría esa que, en su mente, era la verdadera batalla. Se vistió rápidamente y salió de casa, respirando el aire fresco de la mañana. Juan sabía que el refugio de animales no sería su único destino. Observó la plaza del barrio, el mismo lugar donde antes jugaba con Valentina. Ahora, la idea de participar en actividades familiares le parecía un concepto ajeno.
una meta que debía perseguir. Si no podía encontrar a Tico, al menos necesitaba dar un paso hacia la reconexión con su hija, hacia el restablecimiento de esa relación que estaba al borde de disolverse. Con cada paso, se sintió más liberado de las cadenas del pasado. En la plaza, observó a madres y padres disfrutando de un tiempo de calidad con sus hijos. Inspirado, decidió ofrecerse como voluntario en una pequeña actividad comunitaria donde los niños pintaban murales. Aunque había escollos que debía superar, esta acción podía ser el primer ladrillo en la construcción de puentes con Valentina. Al llegar al lugar, se unió a un grupo que organizaba la pintura de un mural dedicado a la paz. Desde el primer momento, se sintió fuera de lugar, pero el entusiasmo de los niños le devolvió un poco de su propia alegría. Comenzó a mezclar los colores, observando cómo brillaban con vibrantes matices. Era un proceso similar al que vivía internamente, mezclando sus emociones confusas en busca de un equilibrio. Mientras pintaba, escuchó las risas de un grupo que se había reunido alrededor. Valentina lo había visto. El corazón se le aceleró, sus ojos se encontraron y, por un instante, la distancia se desvaneció. «Papá», exclamó ella, corriendo hacia él. Juan sintió como si una parte de su alma volviera a brillar. Aunque la situación era frágil, sabía que este vínculo, aunque tambaleante, aún existía. Tras un intercambio de sonrisas y gestos, Valentina se unió a los niños en la pintura. Juan se sintió por primera vez en mucho tiempo incluido, parte de algo que importaba. Este pequeño gesto era una señal de que no todo estaba perdido. La risa de su hija servía como bálsamo para su corazón herido. Sin embargo, mientras experimentaba este momento de alegría, la imagen de Tico continuaba asediando su mente. Una parte de él sabía que el vínculo con su perro podía ser una clave para desbloquear su sanación emocional. La idea de regresar al refugio una vez más lo llenó de dudas, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Con cada trazo en la pintura, con cada risa compartida, Juan sabía que estaba un paso más cerca de la redención que tanto anhelaba. Sin embargo, la sombra de su perro seguía acechando. Sería posible que al encontrarlo pudiera también encontrar la parte de sí mismo que había dejado en el campo de batalla. La lucha por su identidad continuaba y la necesidad de cerrar ese capítulo lo urgía a actuar. Mientras la tarde se desvanecía, ya no se sentía el mismo hombre que había cruzado la puerta de su casa días atrás. Había empezado un camino, pero aún le quedaba una batalla por luchar. En sus pensamientos, la pregunta resonaba con fuerza: ¿sería el reencuentro con Tico el brote que necesitaba para cultivar esas relaciones marchitas? La respuesta lo llevaría a un nuevo cruce de caminos. Juan despertó al día siguiente con la determinación de buscar a Tico pulsando en su pecho. Sabía que la misión no era solo encontrar a su perro, sino también reconectar con los fragmentos perdidos de su vida. La idea de partir hacia el refugio lo llenaba de un nerviosismo palpable. Cada paso que daba hacia allí parecía resonar con ecos de su pasado, cada recuerdo cargado de emociones que había reprimido. Mientras se preparaba, su mente comenzó a formular un plan. Regresar al refugio no solo era un acto de valentía, era un intento consciente de confrontar sus propios miedos. La confusión que había sentido antes empezó a transformarse en una especie de claridad. Regresar allí significaba también enfrentarse a su propia vulnerabilidad, abrirse a la posibilidad de que el reencuentro no fuese como él había soñado. Sin embargo, sentía que era un paso necesario. El camino hacia el refugio se tradujo en un viaje interno. Se detuvo a observar cada rincón del trayecto, buscando pistas de la vida que alguna vez había impulsado su deseo de hacerlo todo bien. A cada paso, la ansiedad dio paso a una determinación renovada. Se vio a sí mismo como un hombre en busca de su identidad, la misma por la que había luchado antes y que ahora se sentía esquiva. Al llegar al refugio, su corazón latía a 1000 por hora. El lugar era familiar y, a la vez, extraño. La mezcla de olores y sonidos le recordó mezcla de calidez y tristeza. Con miedo y esperanza en igual medida, se acercó al área de adopciones. La coordinadora del refugio lo saludó con una sonrisa que hacía tiempo no veía en su reflejo. «Juan, me alegra verte de nuevo», dijo ella, notando la tensión en su porte. «Vine a buscar a Tico», respondió, intentando que su voz no temblara. Podía sentir la mirada de la coordinadora, cálida y comprensiva, mientras su mente trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar todo lo que había pasado. Ella le dirigió un gesto y lo llevó hacia un área donde se encontraban los perros que acababan de llegar. Cada ladrido resonaba como un recordatorio de la alegría que Tico le había brindado y, al mismo tiempo, como un recordatorio del dolor. La verdad del refugio lo golpeó de frente: no sería fácil. Acercarse a esos animales significaba enfrentarse también a su propia incapacidad para manejar su dolor. Cada perro que pasaba junto a él le despertaba una mezcla de emociones. ¿Acaso Tico había olvidado su aroma, su voz, su amor? El caos del refugio lo arrastraba por momentos hacia un lugar de frustración y desánimo, y,
Sin embargo, ahí estaba él, decidido a no rendirse. Era un dilema, seguir buscando o pararse en el camino y rendirse. Finalmente, un ladrido particular lo hizo volverse. Aquella energía, aquel aliento entrecortado de emoción lo llevó a una jaula en la esquina. Tico estaba allí, metido en un rincón, temblando y mirando hacia el suelo, su pelaje opaco y su mirada perdida. No podía apartar la vista. Este era su perro, pero parecía un extraño, un reflejo distorsionado de lo que alguna vez había sido. «Hola, Tico», susurró Juan, aunque no sabía si su perro lo reconocería. Era en ese instante que se dio cuenta de que el encuentro no sería la panacea que había esperado. Había un muro que tendrían que romper juntos, una batalla que librar por su conexión, mientras se agachaba para luchar contra las lágrimas que amenazaban con caer, sintió que el verdadero reto no era solo recuperar a su mascota, sino también reconstruir la confianza y restablecer la relación que habían compartido. Juan se enfrentaba a una verdad descarnada, su perro no era el único que había cambiado. Con el corazón acelerado, se preparó para abrir la jaula, con la certeza de que el camino hacia atrás sería desafiante. Sin embargo, en la guerra por su identidad y su propósito, sabía que debía luchar, por Valentina, por Tico, pero, sobre todo, por sí mismo. Mientras el pestillo cedía y la puerta se abría, una pregunta resonaba fuertemente en su mente: ¿había suficiente amor para traer de vuelta a su perro? Y, al mismo tiempo, encontrar su verdadero yo. El momento había llegado. La conexión que había sido una vez fuerte podría estar a punto de ser restaurada, o podría desvanecerse completamente. Su corazón latía con la urgencia de lo desconocido y la posibilidad de una redención poderosa. Juan sintió como la puerta de la jaula se abría y, con un profundo suspiro, se preparó para enfrentarse a la realidad. Tico levantó la mirada lentamente, una chispa de reconocimiento asomándose en sus ojos oscuros, pero no era suficiente para sofocar el dolor que había acumulado en su pecho. Se encontró atrapado entre la esperanza y el miedo, como un funámbulo que camina precariamente sobre una cuerda floja, tan a punto de caer. En el momento en que Tico salió de la jaula, Juan extendió su mano, que temblaba ligeramente. Era un gesto sincero, un intento de establecer un puente. Pero Tico se apartó, incómodo y asustado. Aquello le golpeó de manera contundente. La distancia entre ellos no era solo física, había un espacio emocional vasto que necesitaban cerrar juntos. «Voy a ayudarte, amigo», murmuró, sintiendo que esas palabras eran más para él que para el perro. Y, aunque el entorno del refugio lo abrumaba, había un fuego que empezaba a emerger en su interior. Tico necesitaba su apoyo, pero ¿quién podría apoyarlo a él? Se dio cuenta de que, como nunca antes, debía ser su propio pilar. Juan recordó las sesiones de terapia a las que había asistido, las lecciones sobre la resiliencia y la paciencia. La lucha por reencontrar a su perro no sería diferente a la lucha que él había estado llevando en su corazón. Tico había pasado por mucha adversidad, y él también. Así que, con más determinación, se sentó en el suelo, a una distancia prudente del perro, intentando crear un espacio seguro. Cada día en el refugio, dedicaba tiempo a pasar junto a Tico, hablándole en voz baja, brindándole nutrientes en forma de amor y confianza. Aprendió a observar sus reacciones, los gestos sutiles que delataban miedos e inseguridades. La lucha diaria por acercarse a él se convirtió en un reflejo de su propia jornada. Juan comenzó a entender que la conexión no se establecía desde la necesidad, sino desde la empatía. Con cada visita, se sentía un poco más fuerte, no solo por el vínculo que comenzaba a tejer con Tico, sino también al enfrentarse a sus propios fantasmas. La voz de Valentina resonaba en su mente, recordándole la necesidad de sanar y volver a levantarse. Era una responsabilidad increíble, pero comenzaba a ver destellos de quién solía ser, el hombre valiente, compasivo y lleno de sueños. Sin embargo, había un desafío mayor que se cernía sobre él. El refugio organizaba una jornada de adopción, y Juan sabía que sería una oportunidad para observar cómo otros se llevan a los perros, una conexión instantánea que abrumaría a Tico. La idea de perderlo nuevamente era escalofriante. Lo que había iniciado como una búsqueda decidida de redención pronto se convertiría en una batalla por la permanencia. Mientras reflexionaba sobre la eventualidad de esa jornada, una nueva pregunta surgió en su mente. La proyección de su futuro parecía sombría. ¿Sería capaz de enfrentar la posibilidad de perder a Tico justo cuando empezaban a establecer una conexión? ¿Podría soportar esa pérdida? El desafío que se acercaba no solo probaría su dedicación hacia Tico, sino también su capacidad de mantener en pie su reconstruida identidad, una identidad que había comenzado a vislumbrar en momentos de vulnerabilidad. Sabía que el tiempo no estaba de su lado y que cada segundo contaba. En un instante de claridad, comprendió que el amor siempre conlleva riesgos, que los lazos más profundos son los más frágiles.
La certeza de que lo que estaba construyendo con Tico era algo extraordinario lo empujó a actuar. Sin embargo, no podía escapar del hecho de que necesitaría una nueva estrategia para asegurar que su perro no fuera solo un recuerdo de lo que había sido, sino parte integral de su camino hacia adelante. Así, con un corazón renovado pero lleno de temor, se preparó para la jornada de adopción. El eco de una confrontación inminente hizo que cada latido de su corazón resonara con duda y resolución. ¿Conseguiría mantener a Tico a su lado, o se vería obligado a enfrentarse a la cruda realidad de una separación que ya había vivido? Su destino estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Cuando el sol salió en el día de la jornada de adopción, Juan sintió como la luz incidía sobre él como un reflejo de sus propios miedos y deseos. La emoción de la ocasión era palpable en el aire, pero para él, ese día representaba más que un simple evento. Era una prueba de fuego, un momento definitorio que pondría a prueba no solo su vínculo con Tico, sino también la fortaleza de los cambios que había empezado a gestar en su vida. Mientras se acercaba al refugio, notó la vibrante energía de los otros voluntarios organizando el espacio. Risas, conversaciones y el inconfundible sonido de las patas de perros ansiosos se entrelazaban en una sinfonía de esperanza. Sin embargo, la emoción colectiva le parecía distante y ajena. Su mente se debatía entre el nerviosismo y la resolución. Sabía que ver a otros acercarse a Tico podría ser devastador. Consciente de su situación, decidió iniciar el día con una afirmación de su compromiso. Se sentó con Tico un momento antes de que llegaran los visitantes, intentando reforzar sus lazos en la tranquilidad de aquel pequeño refugio. Estamos juntos en esto, amigo. No vas a estar solo, se dijo a sí mismo, tratando de transferir esa seguridad al perro que aún se mostraba cauteloso. Cuando las primeras familias comenzaron a llegar, Juan sintió una oleada de ansiedad recorrer su cuerpo. Observaba atentamente cómo cada nuevo rostro se iluminaba al ver a los perros. Las interacciones afectuosas lo llenaban de angustia. No era solo el miedo a perder a Tico, sino el temor de que su esfuerzo por construir una relación genuina no fuera suficiente. La conexión que consideraba especial podría desvanecerse en un instante si alguien más lograba tocar el corazón de su perro. Juan se dio cuenta de que su reacción era más intensa de lo que hubiera imaginado. Era un recordatorio de la vulnerabilidad que había empezado a explorar desde su reencuentro. Cada sonrisa que llegaba con una intención amigable, cada mano que se extendía hacia Tico, le hacía sentir que sus propios temores se volvían palpables ante sus ojos. Se encontró cuestionando su postura, preguntándose si era realmente capaz de soportar esta exposición emocional. En medio de esta turbulencia interna, reflexionó sobre lo que realmente había aprendido de la terapia. Enfrentar al dolor, al miedo y la incertidumbre eran componentes necesarios en su camino hacia la sanación. Había llegado el momento de poner en práctica estas lecciones. Se tomó un respiro profundo antes de acercarse a Tico, observando cómo su perro seguía dando cerca de su lado, igual que él en ese instante. Juan decidió que ya no podía permitir que el miedo lo dominara. Hoy vamos a ser valientes, Tico. Vamos a mostrarnos como somos, sin esconder nuestras vulnerabilidades, expresó en voz baja. Con un renovado enfoque, se levantó y comenzó a interactuar con las familias, presentando a Tico. A medida que compartía la historia del perro, revelaba no solo su dolor, sino también su viaje hacia el amor y la confianza. La tarde avanzaba y, en esas interacciones, una señal se encendió en su interior. Las palabras de Valentina resonaron con fuerza. La verdadera fortaleza no radicaba en evitar el dolor, sino en enfrentarse a él con autenticidad. Si Tico se iba, sería porque el amor demandaba riesgos, no porque él había fracasado. En ese entendimiento, Juan sintió que la posibilidad de perder a Tico ya no se trataba de una derrota, sino del coraje de aceptar lo que el amor significaba. Todo se concentró en un instante en que un hombre mayor se acercó a ellos con interés genuino. Juan, viendo la conexión instantánea que se estaba formando, sintió una punzada en el pecho. Su corazón se debatía entre el autoengaño y la realidad de la posibilidad de perder todo lo que había comenzado a reconstruir. ¿Estoy dispuesto a dar mi corazón en este momento?, se preguntó. La respuesta se cernía en el aire, y lo empujó a actuar. Debía ser este su momento de verdad. Tenía que decidir cómo enfrentaría no solo este desafío, sino todas las incertidumbres que se presentaran en su camino hacia el futuro. Mientras los ojos de Tico buscaban los de Juan, una resolución emergía de sus entrañas. La dualidad de la aceptación y la lucha se manifestaba en su pecho. Con cada latido, el momento culminante estaba cada vez más cerca. ¿Podría Juan encontrar la fuerza necesaria para dejar ir, o sería el amor suficiente para salvar lo que había encontrado? La elección estaba en sus manos, y el consuelo de lo que había aprendido chocaba con la inminente decisión que cambiaría su vida. La vida de Juan se había entrelazado con la de Tico en una danza de emociones crudas y genuinas.
Con cada minuto que pasaba, observando la interacción entre su perro y el hombre mayor, sentía que el peso de la incertidumbre se intensificaba. En cada risa que salía del grupo presente, había un eco de su propio sufrimiento, y dudaba. Era un dilema desgarrador, el típico dilema emocional en el que uno se pregunta si el amor puede triunfar sobre el temor a perder. Se centró en su respiración, buscando claridad en medio del caos que lo rodeaba. Soy suficiente, repitió en su mente, un mantra repetido que había intentado asumir en momentos de debilidad. Ante él, el hombre mayor acariciaba a Tico, y Juan sintió un cosquilleo de inferioridad. No puedo perderlo, no debería dejarlo ir. La lucha interna le recorrió el cuerpo como una corriente fría. ¿Era realmente esta la prueba que había estado esperando? Las horas transcurrían, y Juan se dio cuenta de que la decisión no solo había que tomarla respecto a Tico. Era un reflejo de su propia vida. Había estado evitando entregarse plenamente a las posibilidades, como si el amor viniera con una etiqueta de advertencia. Lo que realmente anhelaba en su vida era un vínculo significativo que no lo dejara asustado de la vulnerabilidad. Pero aquí estaba, frente a este nuevo reto, repitiendo viejos patrones, en un momento de introspección, se preguntó qué significaba realmente el amor para él. ¿Es solo el deseo de aferrarse, o es también la habilidad de dejar ir?, se cuestionó. Mientras contemplaba el gesto amable del hombre, comprendió que la conexión auténtica que había forjado con Tico debía liberarlo de su propio miedo. Decidió actuar desde un lugar de amor y no de posesión, se acercó al hombre que había conectado también con su perro. Hola, me alegra ver el vínculo que has creado con Tico, empezó Juan, sintiendo la calidez de sus propias palabras. Su tono era firme, pero también vulnerable. Entiendo que puede ser difícil dejar ir a alguien que has comenzado a querer, pero lo más importante es que Tico sea feliz y esté seguro. El hombre lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. A veces, lo que es mejor para ellos puede no coincidir con lo que queremos. La sabiduría en su respuesta resonó en el aire. Juan sintió en ese instante que su viaje personal no solo era sobre el perro, sino sobre él mismo. La necesidad de validarse y el temor a perder habían comenzado a disiparse, dando paso a una comprensión más profunda. Había aprendido a caminar en la montaña rusa de las emociones, a experimentar el dolor como parte del proceso. Se sintió alineado consigo mismo, lanzando sus ansiedades al viento. Iré a casa, Tico. Horas por delante de incertidumbre, pero también de nuevas oportunidades, susurró, mirando al perro que parecía entender su resolución. Juan decidió aceptar lo que viniera, sin importar el resultado. Mientras el día se desvanecía en tonos cálidos, una sensación de paz lo envolvía. Todo será lo que deba ser, pensó. Pero justo cuando estaba a punto de vislumbrar una salida a su doloroso dilema, alguien interrumpió su pensamiento con una propuesta inesperada. La mujer que había llegado con otra familia se acercó con un brillo de empatía en sus ojos y murmuró: «He visto el amor que tienes por Tico. Estoy segura de que hay algo más que deberías saber». La promesa de un secreto que podría cambiar su entendimiento de todo lo que había pasado hizo que su corazón latiera con fuerza. Juan se sintió arrastrado por la curiosidad. Sin embargo, no tenía idea de cuán profunda sería la revelación que le esperaba, una que podría reconfigurar todo lo que había creído hasta entonces sobre el amor y la conexión. La mujer se acercó un poco más, y con un leve gesto de su mano llamó la atención de Juan. Sus ojos parecían contener un mundo de secretos, dispuestos a revelarse a quien tuviera el valor de escucharlos. En su interior, Juan sentía un torbellino de emociones. La incertidumbre había sido su compañera constante, pero ahora debía encontrar la valentía para desenvolver ese nuevo hilo que la mujer había comenzado a tejer. «Mi nombre es Clara», dijo con una voz tranquila pero firme. «He trabajado con perros de rescate durante muchos años. Lo que quiero contarte sobre Tico podría cambiar tu perspectiva sobre él y sobre ti mismo». Juan sintió que la expectativa se acumulaba en su pecho como un nudo. Había esperado que esta conversación, al igual que su conexión con Tico, trajo consigo respuestas a preguntas que había evitado incluso formular. «¿Qué necesitas que sepas?», preguntó, intentando mantener un tono neutral, aunque su mente anhelaba información que pudiera darle un nuevo norte. Clara se sentó en la tierra, gesticulando para que él hiciera lo mismo. «Tico no solo es un perro. Tiene una historia», empezó, su voz cargada de empoderamiento. «Ha pasado por pruebas que muchas personas no podrían comprender. Su capacidad para amar y conectar con otros proviene de sus experiencias de vida. Y esto es lo que quiero que entiendas: a veces, lo que percibimos como pérdida es en realidad una oportunidad para aprender y crecer». Cada palabra que Clara pronunciaba resonaba con una profundidad que Juan no había anticipado. No solo se trataba de Tico, en esa conversación había una invitación para explorar sus propios muros emocionales.
La idea de que el perro tenía un pasado complicado lo llevó a reflexionar sobre su propia historia, sus luchas y el miedo que lo había mantenido atado. ¿Qué ha vivido Tico?, cuestionó Juan, notando la presión en su voz. Con un suspiro, Clara continuó. Ha estado en un refugio, enfrentando situaciones difíciles. Lo que quiero que tomes en cuenta es que su amor no se extinguirá por el hecho de que tengas que dejarlo ir. Al contrario, dar ese paso podría brindar espacio para que ambos encuentren nuevas maneras de seguir sanando. La revelación hizo que el corazón de Juan latiera descontroladamente. Se dio cuenta de que no solamente su amor por Tico debía verse a través de la lente de la posesión, sino que también debía permitir que el perro continuara su viaje de sanación en otro entorno. La idea de soltarlo ya no se sentía como una traición, sino como un acto de amor. En ese momento de clarificación, comenzó a experimentarse de manera diferente. La escurridiza sensación de pérdida se transformó lentamente en un acto liberador. ¿Y si esto no es un final? ¿Y si es solo un nuevo principio para nosotros?, pensó, vislumbrando la posibilidad de que ambos pudieran encontrar el camino hacia su bienestar. Clara lo observaba con una mezcla de respeto y comprensión. Así es. A veces la vida nos empuja a retos que parecen imposibles, sin revelar que pueden ser el primer paso hacia algo hermoso. La vulnerabilidad era palpable en el aire. Sin embargo, la curiosidad por lo que esta conversación traería en el futuro lo llenaba de una porción renovada de entusiasmo. La fuerza de su conexión con Tico parecía resonar cada vez más, incluso en una posible separación. Justo cuando estaba empezando a aceptar esta nueva información, Clara se inclinó hacia él, manteniendo su mirada fija. Juan, dijo, hay algo más que debes saber acerca de Tico. Si decides tomar este camino, tu vida podría cambiar de formas que ni te imaginas. El corazón de Juan se aceleró. Aquella revelación aún latente prometía no solo descubrir la historia de su perro, sino también tocar todos los aspectos de su propia vida. ¿Qué secretos encierra Tico que podrían llevar su crecimiento personal a nuevas alturas? La tensión lo apremiaba, y sabía que el siguiente paso en su viaje no sería simplemente hacia Tico, sino hacia su propia verdad. La timidez de la tarde se iba apoderando del cielo, envolviendo a Juan en un manto de sombras y reflexiones. Clara lo miraba con intriga, habiendo sembrado la semilla del cambio en su corazón. Era como si cada palabra que había pronunciado agitara todas las corrientes del pasado que había destinado a permanecer en calma. El temor de dejar ir, la incertidumbre de aceptar lo nuevo y la duda sobre sus propias capacidades comenzaron a entrelazarse en su mente. ¿Qué cambios podrías estar preparado para afrontar, Juan?, se preguntó a sí mismo. Reconocer la necesidad de dejar a Tico en manos de alguien que realmente pudiera entenderlo le daba un poder que nunca antes había imaginado poseer. Había sido un ciclo de autodestrucción, en que su amor se manifestaba como posesión, pero ahora podía vislumbrar la fragilidad y el coraje de soltar. ¿Por dónde empezar?, murmuró. La idea de que Clara tenía respuestas hizo que su voz temblara. Se sentía vulnerable, como si su alma estuviera expuesta ante una desconocida que, increíblemente, parecía conocer sus secretos más íntimos. Primero, debes explorar lo que verdaderamente sientes por Tico, le instó Clara, siguiendo la dirección de sus pensamientos. No se trata solo de él, es un reflejo de ti mismo. ¿Qué temor te detiene? ¿Qué es lo que realmente necesitas sanar en tu vida? Las preguntas se alojaron profundamente en su ser. La autoevaluación era aterradora, pero esta vez, Juan estaba dispuesto a mirar más allá de sus dudas. Le vino a la mente el momento en que había adoptado a Tico, un acto impulsivo que había nacido de su deseo de llenar un vacío. Pero ahora, esa acción parecía menos clara. Despertar de la interpretación superficial lo hizo reconocer que había estado tratando de construir una conexión para llenar un abismo que solo él podía enfrentar. Tal vez el primer paso sea permitir que Tico se reencuentre con su esencia, respondió, su voz más firme. Pero eso significa que debo hacerlo también por mí mismo. La verdad resonó en su interior con un eco inusitado, una luz en el túnel que antes solo percibía como oscuro. Exactamente, Clara afirmó con una sonrisa comprensiva. Este viaje no será fácil, pero tienes el poder de reescribir lo que sientes y de transformar tu historia. Juan sintió como la adrenalina comenzaba a fluir. Era el momento de hacer un cambio real y valiente. Esa conversación iba más allá de Tico, era sobre su propio renacer, su capacidad de enfrentarse a la vida sin miedo a lo desconocido. Los recuerdos de su vida anterior comenzaron a surgir, mostrando las decisiones que lo habían mantenido atrapado en un ciclo de malestar y timidez. Se dio cuenta de que cada uno de esos momentos había sido una prueba que le otorgaba resistencia. ¿Qué pasaría si decidiera abrazar esas experiencias en lugar de huir de ellas? Con cada reflexión, el potencial de reinvención se hacía más palpable. Quiero que Tico tenga una segunda oportunidad, pero también necesito una para mí, dijo, sintiendo que el aire a su alrededor vibraba con su declaración.
Clara sintió, como si compartiera su revelación. Lo que estás dispuesto a enfrentar y soltar abrirá caminos que nunca imaginaste. Te ayudará no solo a sanarte, sino también a empoderar a otros a lo largo del camino. Un nuevo horizonte se planteó ante Juan, lleno de posibilidades e incertidumbres. El impacto de aquella mañana iniciaba un ciclo de transformación genuina en su vida. Justo cuando su mente comenzaba a tejer estrategias sobre cómo llevar esta nueva perspectiva a la práctica, Clara se inclinó un poco más, acercando su voz al susurro. ¿Y si decides hacer esto? Hay algo en Tico que cambiará todo lo que creías saber de él. Algo muy importante que pasamos por alto. El estómago de Juan giró a la vez que aumentaba su incertidumbre. Que podrían revelar esos secretos que modificarían no solo su relación con Tico, sino cómo vería su propia vida. La expectativa pulsaba, profunda y aterradora, mientras Clara quedó en silencio, preparándolo para el siguiente paso en su viaje hacia el descubrimiento no solo del perro, sino de Juan mismo. La mañana siguiente, Juan se despertó con una energía diferente. El día parecía fresco, como si la brisa trajera consigo la promesa de un nuevo comienzo. Se miró en el espejo, observando a ese hombre que, durante tanto tiempo, había evitado ver con claridad. En sus ojos, se reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad que sentía por primera vez. Hoy, se dijo, es el primer paso. Sin embargo, su mente lo traicionaba. La posibilidad de enfrentar lo desconocido lo llenaba de ansiedad. Había tantos elementos en el aire. La conversación con Clara había dejado abiertas numerosas puertas que requerían valentía para cruzarlas. Nunca había sido bueno en la toma de decisiones difíciles, pero ahora sabía que la elección de dejar a Tico en manos de otra persona dependía de su capacidad para entenderse a sí mismo. Después de una ducha rápida, salió a la calle. El camino hacia el parque donde solía llevar a Tico se sentía familiar, pero era una familiaridad teñida de nostalgia. En su mente, el perro había sido su refugio, no obstante, debía descubrir cómo reintegrar a Tico en su vida sin ataduras emocionales que lo ahogaran. Mientras caminaba, recordaba cómo había sido su vida hasta ese momento. La rutina había sido su mejor amiga, lo que había evitado enfrentarse a sus propios demonios. Trabajar en un puesto que no le satisfacía, tener amigos que no lo comprendían del todo, y, ante todo, la incapacidad de abrirse al mundo y conectar genuinamente con los demás. Todo eso había cambiado con una simple conversación. Su corazón latía con fuerza al llegar al parque. Observó a los perros corriendo, a sus dueños riendo y a los niños jugando, y fue consciente de la angustia palpable que sentía. ¿Por qué es tan difícil?, se cuestionó a sí mismo. No solo enfrentaba la decisión de dejar a Tico con alguien más, sino también la búsqueda de su propio lugar en el mundo. Aquello era mucho más que un simple cambio, era una reestructuración total de su identidad. Voy a disolver las cadenas, pensó, pero, por primera vez, vio la posibilidad de que pudiera ser un proceso paso a paso. Cierro los ojos y me imagino escribiendo mis propios nuevos capítulos. Nadie dijo que el renacer sería fácil, pero sí sería necesario. Decidiendo que ya era hora de actuar, sacó su teléfono y comenzó a buscar información sobre refugios de animales y programas de adopción que pudieran ayudar a Tico. Al mismo tiempo, por dentro, iniciaba su propia búsqueda, quién quería ser realmente. Con cada dato que encontraba, sentía cómo se aferraba a las ideas que antes le parecían imposibles. La idea de soltar a Tico se complementaba con la poderosa necesidad de encontrarse a sí mismo, de desmigar lo que le constituía para poder reconstruirse. Mientras revisaba las páginas, su mente se desvió hacia la reflexión de su estado. ¿Por qué le había costado tanto aceptar la idea de liberar a Tico? La emoción se entrelazaba con el miedo a la soledad, a la incertidumbre, a no ser suficiente. ¿Cómo puedo ser suficiente para mí mismo si no sé quién soy?, pensó, avergonzado al reconocer que había hecho de su perro un refugio en vez de un compañero. Finalmente, cuando se sintió listo, envió un mensaje a uno de los refugios locales. ¿Cuándo puedo llevar a Tico para una evaluación?, presionó enviar con las manos temblorosas. Pero, al instante, compensó esa decisión con un sentimiento de liberación. Había formalizado su primer paso en una travesía que no solo transformaría su relación con su perro, sino también su propia percepción de sí mismo. Antes de cerrar el teléfono, un mensaje de Clara apareció: recuerda, Juan. A veces, el verdadero crecimiento viene de los actos de valentía más pequeños. En esos momentos, se dio cuenta de que su camino hacia el autodescubrimiento recién comenzaba, cada decisión lo acercaría a esa nueva versión del mismo. Con el corazón en un puño, una mezcla de miedo y emoción, miró hacia el horizonte. Sabía que Tico necesitaba la oportunidad de ser feliz y, al hacerlo, también se ofrecía la oportunidad a sí mismo. Pero aún existía un secreto que Clara había mencionado, y esa revelación brillaba en su mente como un faro,
qué era lo que iba a descubrir sobre su compañero que cambiaría las reglas del juego. La incertidumbre lo abrazaba, empujándolo hacia adelante. La jornada llegó con una claridad inusitada. Juan se despertó con el firme propósito de liberar el pasado y abrazar un futuro en el que la vulnerabilidad no fuera una carga, sino una fortaleza. Cada latido de su corazón recordaba la lucha reciente, pero esta vez, sintió que el miedo se desvanecía ante la necesidad de entregarse al amor genuino. Al llegar al refugio, se sintió más tranquilo que nunca. La atmósfera, cargada de ladridos y risas, lo envolvía. Esta vez, no solo buscaba a Tico, sino también la oportunidad de sanarse a sí mismo. Sin embargo, la ansiedad por la jornada de adopción se palpaba en el aire. Recordaba a Clara, su conversación reveladora. Como guerrero decidido a enfrentar su destino, Juan respiró hondo y se acercó al área donde Tico lo había mirado la última vez. Al verlo, el perro aún parecía distante, pero esta vez, Juan no se sintió derrotado. Comprendió que la conexión requería tiempo y paciencia, igualmente vitales para su propio proceso de sanación. Voy a dar lo mejor de mí, se dijo, mientras se agachaba a la altura de su perro y lo llamaba suavemente, buscando ese pequeño destello de reconocimiento. Tico levantó la cabeza y, aunque todavía titubeaba, sus ojos oscuros mostraban una chispa de vida que hacía meses no veía. Después de pasar un rato con Tico, Juan se armó de valor para hablar con las familias que llegaban al refugio. Se dio cuenta de que el amor no era posesión, sino una cuestión de permitir a los demás encontrar su camino. En medio del flujo de posibles adoptantes, optó por compartir la historia de Tico. Al narrar su viaje, las palabras fluyeron suavemente y, en cada frase, descubrió una parte de sí que había estado escondida tras la niebla de su propia batalla interna. Su voz se fortalecía, ya no hablaba solo de un perro perdido, sino de su propia resiliencia y deseo de crecer. Mientras las horas pasaban, Tico se mostraba cada vez más conectado con Juan, pero también atento a los nuevos rostros que se acercaban. Un hombre, en particular, parecía mostrar un interés especial. Pero Juan no sintió celos. Vio esa interacción como una lección más. Quizás el amor significaba permitir que otros también cuidaran del que es querido. Al final de la tarde, se dio cuenta de algo liberador. Su conexión con Tico había evolucionado de una necesidad de posesión a un deseo genuino por el bienestar del perro. A medida que el evento de adopción llegaba a su fin, el hombre se acercó a Juan. Puedo sentir el amor que tienes por Tico. Me gustaría adoptarlo, pero solo si estás seguro de que es lo mejor para él, le dijo con sinceridad. Juan miró a Tico, sintiendo el latido de su corazón resonando en su pecho. En ese momento, comprendió que la verdadera conexión no se basa en aferrarse, sino en permitir que el amor crezca. Sin vacilar, tomó una profunda respiración. Quiero lo mejor para Tico. Si él conecta contigo, creo que deberías llevarlo a casa, respondió, sintiendo que una carga inmensa se levantaba de sus hombros. Esta decisión, aunque difícil, se sintió como un acto de amor verdadero. Al despedirse de Tico, sintió el dolor y la liberación coexistiendo en su pecho. Aunque el huracán de emociones lo azotaba, también pudo distinguir la calma que seguía la tormenta. Miró al hombre, quien le había prometido cuidar a Tico como se merecía, y quedó con la certeza de que esa era la lección correcta. A medida que caminaba hacia el coche, su mente se llenó de pensamientos renovados. La relación que había forjado con Tico no se desvanecería, sino que se transformaría, dejándole espacio para crecer y sanar. Al salir del refugio, sintió la brisa acariciar su rostro, como si la vida misma le diera su bendición. Juan había sido testigo de su propia evolución. Se había enfrentado al miedo, a la pérdida, pero también había descubierto que el verdadero amor se manifiesta en la capacidad de dejar ir. Caminó hacia su hogar, el corazón más ligero, y supo que había alcanzado una meta significativa. Había ganado la guerra de su propia identidad. Este viaje no solo le había permitido encontrar la paz, sino también acercarse nuevamente a Valentina, su amada hija. En el instante en que la vio jugando en la plaza del barrio, supo que estaba listo para buscarla, reconectar, y reconstruir lo que se había perdido. Con el paso firme y confianza renovada, se dirigió hacia ella. Papá está aquí, Valentina, dijo con una sonrisa sincera. Ella levantó la mirada y sus ojos destellaron con reconocimiento. Finalmente, sintió que había conquistado no solo la batalla por Tico, sino también la del amor y la familia. El día acabó, pero su historia apenas comenzaba a detonar con esperanza. Esta experiencia lo había transformado en un hombre más fuerte y valiente, capaz de enfrentar lo que vendría con amor y determinación. Y así, Juan supo que había encontrado su voz. La vida le sonreía nuevamente, y estaba listo para todo lo que se avecinara en su camino. Ahora es tu turno de formar parte de esta transformación.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.